Saludos a todos. En la semana anterior estudiaron los contenidos relacionados con las medidas para el enfrentamiento a situaciones de desastre, la experiencia internacional, los convenios internacionales humanitarios, así como la relación entre desastre, equidad y desarrollo. En el día de hoy se orientarán los contenidos relacionados con los efectos sobre la salud ambiental, los factores de riesgo para enfermedades y otros daños a la salud, las medidas de control sanitario sobre el agua de consumo, los desechos sólidos, los residuales líquidos, los vectores, la alimentación y los asentamientos de evacuados. También se tratará la educación sanitaria como un importante componente del mismo, así como el control médico-epidemiológico y la vigilancia de la salud ambiental con posterioridad a los desastres. Con el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de explicar los efectos sobre la salud ambiental, aplicar las medidas de prevención, mitigación y recuperación de la salud ambiental e identificar las acciones de vigilancia en salud con posterioridad a los desastres. Los contenidos que estamos orientando pretenden resaltar la importancia de los efectos sobre el medio ambiente y la salud de la población, con posterioridad al impacto de un evento adverso, donde suelen ocurrir cambios en la morbilidad y mortalidad, particularmente en los países de bajo nivel de desarrollo, que tienen una mayor vulnerabilidad, afectando la calidad de vida de la población y los factores que integran su contexto ecológico, lo que confiere prioridad a las medidas de control sanitario y a las de vigilancia ambiental. Como ya conocen, a consecuencia de un desastre pueden originarse grandes movimientos poblacionales. Estos desplazamientos aumentan el riesgo de brotes de enfermedades transmisibles y otros daños a la salud que son trazadores de su situación sanitaria, como consecuencia de compartir condiciones insalubres de vida, susceptibles de prevención de forma inmediata, mediata o a largo plazo, aunque los mayores resultados se asocian a las acciones iniciadas tempranamente después del impacto. Los efectos sobre la salud ambiental con posterioridad a una situación de desastre pueden modificarse si son tomadas las medidas requeridas en cada caso, que incluyen las de fomento, prevención, mitigación y recuperación de la salud. Desarrollarlas de manera adecuada brinda la posibilidad de reducir un desastre a una perturbación transitoria de la vida social normal e incluso convertirlo en una oportunidad de desarrollo para la comunidad afectada. Como recordarán, la ocurrencia de un desastre no implica necesariamente la aparición de epidemias de enfermedades transmisibles. Estas han sido observadas con escasa frecuencia y carácter localizado en aquellas comunidades con mayor vulnerabilidad y menor capacidad resolutiva, fundamentalmente en emergencias complejas donde ocurren grandes desplazamientos de poblaciones que obligan a la creación de campamentos de socorro con hacinamiento y dificultades en la disponibilidad de agua y manipulación de alimentos, entre otros factores, los cuales aumentan la probabilidad de ocurrencia de epidemias, lo que obliga a reorientar la vigilancia en salud y a la implementación de medidas sanitarias en concordancia con la situación existente. Otros factores a considerar en la ocurrencia de enfermedades transmisibles y otros daños a la salud con posterioridad a un desastre incluyen la circulación de agentes patógenos para enfermedades endémicas de carácter infeccioso y parasitario, las alteraciones de la susceptibilidad individual, los cambios ecológicos resultantes de los desastres, los desplazamientos humanos ya mencionados,
así como el colapso de servicios públicos y la desarticulación de los programas de salud existentes. En situaciones de desastres, las actividades de saneamiento básico ambiental, en esencia, no se diferencian de las convencionales, pero tienen algunas particularidades asociadas con la magnitud y duración del evento adverso, entre las que se encuentran cambios por el deterioro en la prestación de los servicios básicos como consecuencia de su desorganización y de la disminución en la disponibilidad de recursos, así como manifestaciones de indisciplina social que pueden aparecer. Las acciones para el enfrentamiento de los efectos ambientales adversos en situaciones de desastre incluyen dos proyecciones fundamentales en cuanto al tipo de medidas: las de control permanente y sistemático sobre el ambiente, cuando solo está presente el riesgo y no hay manifestaciones de cambio significativo en la morbilidad de base de la comunidad, y las de intervención antiepidémica requeridas por el incremento de la morbilidad, como consecuencia de las alteraciones ambientales que están incidiendo. Ambas formas deben aplicarse de conjunto y con un refuerzo particular sobre los asentamientos de evacuados y en los focos de afección que los requieran. Las medidas de control sanitario con posterioridad a los desastres siguen un orden jerárquico relacionado con el aseguramiento de la conservación de la salud y la supervivencia, comenzando por la garantía en cantidad y calidad del agua de consumo, los alimentos, así como las medidas para la disposición adecuada de los desechos sólidos, residuales líquidos y el control de vectores de importancia sanitaria. Como recordarán de asignaturas precedentes, la posibilidad de contaminación del agua, el suelo y el aire, así como de los alimentos, guarda relación con diferentes factores, entre los que se encuentran las roturas en la red de distribución de agua de consumo, las colectoras de residuales y mala disposición de los desechos sólidos, que a su vez determinan la contaminación de los embalses y otras fuentes. Por esta razón se afectan las siembras y los alimentos expuestos a sustancias peligrosas. Otro elemento a destacar es la influencia del manejo inadecuado de los alimentos durante su producción, elaboración, transportación, almacenamiento y distribución, elemento generador de cuadros mórbidos en asentamientos de evacuados, en instalaciones para la atención médica, entre otras. Como ya conocen, las medidas de control ambiental son transitorias y permanentes, las que mantienen su vigencia ante estas situaciones adversas y estarán encaminadas a la educación sanitaria individual y colectiva, al reforzamiento de valores ético-morales, así como de sentimientos patrióticos y solidarios. Su objetivo fundamental en estos casos radica en el cumplimiento de normas básicas del saneamiento ambiental, dentro de un marco de respeto mutuo y elevada responsabilidad individual. Con frecuencia, durante el enfrentamiento a la emergencia, se hace necesario reubicar a las personas en asentamientos temporales, a pesar de no ser lo más recomendable desde el punto de vista higiénico-sanitario. Estudios recientes han demostrado que es más adecuado mantener a las personas en el ambiente familiar y en su vecindario durante estas crisis, ya que su albergamiento prolongado impone riesgos adicionales sobre la salud física y mental. Las medidas de control médico-sanitarias han sido tratadas en esta y otras asignaturas. Sin embargo, deben considerarse las siguientes normas en los albergues de evacuados. La alimentación diaria debe suministrar no menos de 2.500 calorías per cápita. El abasto de agua será de 18 litros por persona diariamente, además de disponer de una instalación sanitaria
para la disposición de las excretas por cada 40 personas, entre otras. De conjunto con las medidas anteriores, los albergues de evacuados deben dar facilidades para el aseo personal, la elaboración higiénica de los alimentos, la higiene de los locales o espacios, la atención a la salud física y mental con énfasis en los grupos vulnerables, así como para la adecuada utilización del tiempo libre y la recreación. Por la importancia que tiene el logro de cambios estables en la conducta personal y en la proyección de las organizaciones ante una situación de desastre, insistimos en la necesidad de contar con una adecuada preparación de la población desde antes de la ocurrencia del fenómeno, lo que evitaría mayores efectos sobre la salud y el ambiente. Para particularizar en el estudio de estos contenidos, ustedes deben revisar el documento titulado Evaluación de las necesidades ambientales en situaciones post-desastre, metodología práctica para su ejecución, que aparece en la bibliografía básica del tema en su acápite 1,2 y confeccione un cuadro resumen con los impactos ambientales de los desastres que pudieran ocurrir en su comunidad. Pasaremos a tratar a continuación los aspectos de la vigilancia en salud con posterioridad a un desastre, cuyos métodos, técnicas y procedimientos no difieren de los estudiados por ustedes en la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 3, solo que en este caso deben contextualizarse a una situación especial que incluye los riesgos que se añaden, los efectos adversos y la efectividad de las medidas de prevención, control y recuperación de la salud a nivel individual, familiar y comunitario, así como las amenazas que pudieran originarse a consecuencia del impacto, entre las que se precisa como primaria el desplazamiento poblacional con insuficiencias higiénicas. Por tanto, la vigilancia en salud con posterioridad a los desastres debe cumplir 3 principios para su ejecución. Planificar acorde a los factores adversos presentes vinculados a potenciales alzas en la morbilidad. Emplear sistemas de vigilancia existentes modificados a la situación y disponibilidad de recursos. Y adaptar el sistema a las condiciones que imperan para el funcionamiento de instituciones de apoyo en el perfil antiepidémico y otros que correspondan. Para estos fines, resulta de gran utilidad una evaluación rápida y oportuna de la situación de salud existente que permita el ajuste de las intervenciones médico-sanitarias que se llevan a cabo. En la evaluación rápida de un evento adverso, resulta fundamental la identificación de los criterios necesarios para emitir una valoración de la situación y el correspondiente sistema de vigilancia que se requiera. Entre los más utilizados se encuentran la morbilidad, la mortalidad, la discapacidad, la afectación a los servicios sanitarios y no sanitarios, los daños a la infraestructura y al medio ambiente, entre otros. Por ejemplo, en el caso de un terremoto, podría valorarse lo precario de la situación teniendo en cuenta el número de víctimas fatales,
de lesionados graves, las personas con riesgo de enfermar, los daños que pudieran ocurrir en instituciones prestadoras de servicios, la disponibilidad de agua y alimentos, así como los movimientos de población asociados. El perfil de riesgos y daños a la salud, objeto de vigilancia con posterioridad a un desastre, incluye los de origen transmisible como los causados por agentes biológicos y sus toxinas, y aquellos de naturaleza no transmisibles de carácter intencional o accidental, tales como quemaduras y traumatismos físicos, así como otros trastornos de la salud del tipo de desórdenes mentales, desnutrición y las intoxicaciones. Observancia particular se establece sobre el manejo de las víctimas fatales. A continuación, particularizamos en la inmunización, por su importancia entre las medidas preventivas que se llevan a cabo con posterioridad a los desastres. La misma en ocasiones se aplica sin un análisis epidemiológico previo, manifestándose síntomas y signos asociados a ella que falsean la interpretación del cuadro de salud individual y poblacional. Consecuentemente, las intervenciones diagnósticas y terapéuticas resultan erradas, con efectos negativos sobre la salud, así como el gasto innecesario de recursos y de tiempo, por lo que no debe utilizarse de manera rutinaria y sobre todo si se cuenta con un nivel inmunitario adecuado desde tiempos normales. A manera de resumen del tema y la asignatura, podemos decir que para lograr efectividad en el desempeño ante condiciones emergenciales y el enfrentamiento a tales experiencias, se requiere del personal de la salud y en particular del que labora en la atención primaria, de conocimientos y habilidades, de capacidad de adaptación, de vocación humanista, de sentimiento solidario e incondicionalidad para ponerlos al servicio de los necesitados, a cambio de la principal recompensa, la satisfacción por el resultado de sus acciones para la conservación y el mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población en cualquier parte del mundo. Al concluir la actividad orientadora de hoy, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los principales efectos sobre la salud comunitaria con posterioridad a un desastre incluyen factores de riesgo, enfermedades transmisibles, no transmisibles y otros daños a la salud. Las medidas preventivas y de vigilancia ambiental con posterioridad a los desastres deben dirigirse a los peligros o amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos relacionados con el agua, el suelo, el aire, así como el saneamiento básico en la comunidad y los asentamientos de evacuados. La educación sanitaria a la población desde antes de la ocurrencia de los desastres permite el cumplimiento de las medidas de control médico-sanitarias con posterioridad a los mismos, lo que contribuye a la disminución de los efectos adversos sobre la salud. En esta actividad se orientaron contenidos relacionados con los efectos adversos a la salud de la población de causa ambiental que ocurren con posterioridad a un desastre, los cuales incluyen
incremento en la morbilidad, la mortalidad, las condiciones y calidad de vida en la comunidad afectada, así como las medidas de vigilancia y control médico-sanitarias. En la próxima semana, ustedes desarrollarán el seminario integrador del tema. Además, presentarán y defenderán el trabajo final certificativo de la asignatura.